Muy bien, seguimos revisando capítulo 5 del libro Microeconomía de Vial y Zurita. Y tras haber anteriormente desarrollado la idea de la elasticidad producto total y anteriormente familiarizado los conceptos de productividad marginal y productividad media, ahora vamos a adentrarnos al problema al cual se enfrenta la empresa, problema de optimización, y que vamos a ver tiene encuentros y desencuentros, matices más bien, con respecto a la teoría del consumidor, donde también el consumidor en ese caso se enfrentaba a un problema de optimización. ¿Qué es lo que busca maximizar en este caso la empresa? La empresa busca maximizar dos. En el estricto rigor, una cosa busca maximizar y otra minimizar, como también lo vimos en el caso de la teoría del consumidor. El consumidor quería maximizar su utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria, pero también quería minimizar los costos que le significaba alcanzar ese nivel de utilidad óptimo. En este caso, entonces, similarmente, la empresa va a buscar maximizar, por una parte, su ganancia, ya vamos a desarrollar la formalización de eso, pero también va a querer minimizar sus costos. Y eso sería el paralelo que podríamos encontrar entre teoría del consumidor y teoría de la producción. Cuando la empresa busca maximizar su ganancia, va a contar con un precio asociado a una cantidad de productos que transan en el mercado, y esa ganancia obviamente tiene que ser deducida de los costos que le implica, donde los costos, si vamos a entender, puede ser siempre W1, Z1 menos W2, Z2, que es una forma más general de decir que este es un factor, este es otro factor y ese es cada uno de los precios asociados, pero también es usual encontrarnos en la literatura con L, K como factores, trabajo, capital, R, rent, el precio del capital, y W, wage, el precio del trabajo. Entonces, teniendo esta formalización, en principio, y esto es solo para hacer el paralelo, uno puede decir que este problema de maximización está sujeto a una restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que esa cantidad sea menor o igual a lo que permite la tecnología disponible con los recursos o los insumos disponibles. Entonces esta es la función de producción que la hemos venido entendiendo como una tecnología en el sentido de que es una forma de combinar los factores para alcanzar un nivel de producción determinado, y ese nivel de producción o esa cantidad de bienes producidos no puede claramente superar lo que la tecnología permite. Eso es lo que estamos viendo en esta desigualdad, que usualmente también vamos a ver se cumple como igualdad, puesto que la empresa busca producir siempre en la frontera de sus posibilidades de producción. El concepto de frontera de posibilidades de producción lo vamos a desarrollar con mayor detalle cuando entremos al tópico de equilibrio general, pero por ahora nos quedamos con la intuición de que es relativamente lógico que la empresa va a querer producir en la frontera de sus posibilidades, porque de lo contrario podría aumentar su ganancia sin incurrir en mayores costos, ¿cierto? Esa sería un poco la razón detrás de por qué esto usualmente se va a cumplir por igualdad. Y en el caso de los costos, y de ahí viene lo del problema dual, que ya lo vimos también en teoría del consumidor, entonces la minimización de costos va a ser minimizar esto, claramente. Entonces va a ser minimizar W1, Z1 más W2, Z2. Acá claramente lo que estábamos haciendo era esto más esto. Por eso nos quedó negativo, entonces es el mismo costo, ¿cierto? Y acá vamos a estar sujetos obviamente a la restricción de que estos costos están sujetos a un nivel de producción, es decir, a F1, perdón, Z1, Z2 igual a 1. Esa es nuestra restricción en el caso de la minimización de costo. Entonces, ese T es subject to o sujeto a, ¿cierto? Nuestra restricción. Pero ya tenemos formalizada nuestra, y dijimos que esto se cumplió con igualdad, tenemos formalizada nuestro problema de la empresa. Ahora, el primer paso que podríamos dar, habiendo formalizado eso,
Es decir, de este problema, ya sea del de maximización de ganancia o el de minimización de costos, nosotros vamos a extraer herramientas útiles para el análisis, por supuesto. Y así como en teoría del consumidor, una de las herramientas iniciales con las que nos tendríamos que familiarizar era con la tasa marginal de sustitución subjetiva, lo que llamábamos en teoría del consumidor la TMSS, tasa marginal de sustitución subjetiva, que nos decía cuántas cantidades de un bien el individuo estaba dispuesto, de ahí viene lo del subjetivo, a transar con respecto a una unidad del otro bien. Es decir, si esto era X1 un bien y este era el otro bien 2, ¿cierto? ¿Cuántas unidades de X1 cuántas unidades de X2 estaba dispuesto a transar por una unidad de X1? Esa es nuestra tasa marginal de sustitución, ¿cierto? Que después nos llevaba a todo lo que desarrollamos posteriormente, puesto que este es un concepto clave que está detrás de toda la intuición del proceso de optimización de la utilidad para este caso. Entonces acá tenemos que sacar el equivalente a esa tasa marginal de sustitución. O sea, tenemos que sacar una tasa marginal de sustitución, pero para la empresa. Claramente no se va a llamar subjetiva porque no depende de un nivel de utilidad. No depende de un nivel de utilidad al cual nosotros hacíamos tangencia anteriormente. Y esa utilidad le da la connotación de algo subjetivo, ¿cierto? En este caso, niveles de satisfacción del individuo respecto al consumo de esos dos bienes. Lo que nosotros ahora queremos es un concepto quizás más objetivo, puesto que vamos a buscar un nivel de producción, más bien una sustituibilidad entre los factores, en este caso, para mantener un nivel de utilidad. Perdón, para mantener un nivel de producción. Porque recordemos que esta curva de utilidad, en el caso del consumidor, era una curva de nivel. ¿Y qué quiere decir una curva de nivel? Una curva de nivel, como vimos anteriormente, si esto representara la función de utilidad del individuo, y entonces nuestras curvas de nivel eran puntos o cortes donde esto tenemos que verlo como un corte transversal, y esto tenemos que verlo como una función en 3 dimensiones. De ahí viene esta elipse que podríamos observar acá. Entonces, lo que estamos viendo con cada uno de estos cortes, esto que pasa por atrás, lo podríamos ver así. Lo que está haciendo es que si esto fuese un cerro en 3 dimensiones, está cortando transversalmente ese cerro. Eso es lo que quieren expresar. Y esto que está acá son esas curvas de nivel. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice estas curvas de nivel? Que en ese punto la utilidad es la misma, ¿cierto? La utilidad es la misma, la utilidad es constante en ese nivel. Acá la utilidad es constante, acá tenemos 1, 2 y 3 curvas de nivel, por lo tanto tenemos 3 niveles distintos pero constantes cada uno de utilidad. Bueno, podemos hacer esto con la función de producción, ¿cierto? Y podríamos hacer esto con la función de costos. Y en cada uno de los casos vamos a sacar curvas de niveles donde va a ser constante para el costo o para la producción, va a ser constante el costo o va a ser constante el nivel de producción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, acá en realidad tenemos 2 curvas. Tenemos una curva de nivel llamada curva de indiferencia, que nos mantiene la utilidad constante a lo largo de la curva, y tendríamos también esta tasa marginal de sustitución, que es la que graficamos con estos puntos, ¿cierto? La sustituibilidad de un bien con respecto al otro, tasa marginal de sustitución, subjetiva en este caso. Y siempre si tenemos el eje de las ordenadas con el bien 2 y el eje de las abscisas con el bien 1, entonces esta es una TMS 1,2, que quiere decir que el primer subíndice se interpreta como una unidad y el segundo subíndice
es decir, bien 2, ¿cuántas unidades necesarias para sustituir por una unidad de x1 en este caso? Si fuese TMS 2,1, sería ¿cuántas? Esto tendría que estar inverso. ¿Cuántas unidades del bien 2, del bien 1 a cambio de una unidad del bien 2? Ok, entonces si tenemos dos curvas, en el caso del costo y en el caso de la producción, también debiésemos tener dos curvas. Efectivamente, siendo ahora estos ejes el factor Z2 y el factor Z1, ya vamos viendo la analogía de la interpretación, ¿cierto? Entonces, esta, que no necesariamente es lineal, es decir, acá vamos a ver que la tasa marginal de sustitución que sacamos de acá puede ser lineal, ¿cierto? O sea, en realidad, lo que vamos a derivar acá va a ser precisamente el homólogo a una curva de nivel, porque vamos a mantener constantes los costos y vamos a ver que es lineal. Ya lo podemos ver porque es lineal, es porque la función original es lineal, acá no hay ningún factor exponente, no hay ninguna potencia, no hay ningún logaritmo o algo que no linealice la función. Acá sí podríamos obtener, porque tenemos ese Q y ese Q lo estamos igualando a la función de producción, y ese Q no necesariamente es lineal. Entonces, para el caso de la maximización de ganancias, la curva de nivel podría ser perfectamente no lineal, pero una forma simple de verlo es así. Entonces vamos a tener una TMS, como dijimos, y esa TMS, insisto, puede ser no lineal para el caso de la producción, y vamos a tener una curva de nivel. Y podemos desde ahí crear nuestra condición de tangente. Entonces, cuando tengamos una curva de nivel, que son estos cortes transversales que mantienen la función constante, costo o producción, a esta curva de nivel, equivalente a la curva de indiferencia, le vamos a llamar, para el caso de las cantidades producidas, de ahí el nombre, le vamos a llamar isocuanta. Isocuanta. Y para el caso, y esta dijimos acá abajo, es nuestra TMS. Esta es nuestra TMS. Y para el caso de los costos, le vamos a llamar isocosto. Y lo que vamos a hacer a continuación en el siguiente video, entonces, es derivar tanto de este problema como de este problema, entonces, nuestra tasa marginal de sustitución. ¿Ya? La isocosto vamos a ver que coincide con la TMS. Mientras que para el caso de la isocuanta, vamos a ver que es tangente. Es decir, solo coincide en un punto, mientras que para el isocosto coincide en toda la recta. ¿Ya? Eso va a quedar más claro en el siguiente video.